En la fábrica de Prodnoa se embotellan aguas y bebidas gaseosas destinadas al consumo de grandes y niños, y como parte del proceso productivo es nuestra responsabilidad garantizar la calidad e inocuidad de los productos. Un producto terminado que no cumpla con los estándares de calidad e inocuidad puede enfermar al consumidor o generar un daño grave a la salud. Esto es posible mediante la implementación de las buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué son las BPM? Las BPM son procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos. Su implementación es un requisito de ley y contribuye a ganar confianza entre los consumidores. Los documentos de base son el Código Alimentario Argentino y la norma IRAM 324 en su versión 2010. Primero repasemos algunos conceptos importantes. Inocuidad. La inocuidad de los alimentos es la ausencia o reducción a niveles seguros y aceptables de peligros. Los peligros para la inocuidad pueden ser diferenciados en tres categorías. Riesgo biológico, que indica presencia de microorganismos como hongos, levaduras o bacterias. Riesgos químicos, con la presencia de detergentes, lubricantes, tinta, pegamento, cloro, sanitizantes, alcohol, y los riesgos físicos que indican presencia de partículas como astillas de madera de pallet, plásticos de termocontraíbles, stretch, etiquetas, trozos de metales como piezas de máquinas, soldaduras o herramientas. Alérgenos son sustancias presentes en los alimentos que en algunas personas generan una reacción inmunológica denominada alergia alimentaria. Por ejemplo, el huevo, leche de vaca, frutos secos, gluten. Por esto es importante no llevar alimentos a la zona de producción. Contaminación cruzada. Es cuando los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud. El ejemplo más común es el de mezclar alimentos crudos, como la carne, con alimentos listos para consumir. Pero también es el traslado, directo o indirecto, de una sustancia a una superficie o material, generando su deterioro o contaminación. Por ejemplo, dosificar un ingrediente, como ácido cítrico, con la misma cuchara de dosificación de edulcorantes. El arrastre de azúcar con las ruedas del autoelevador hasta el sector de producto terminado, o usar el mismo balde utilizado para limpieza para las emulsiones. MIP o manejo integral de plagas. Recordar que los insectos y los animales son vectores de transmisión de enfermedades. Por ser una planta de alimentos, no es conveniente rociar veneno dentro del establecimiento. Entonces, la mejor forma de combatir las plagas es mediante un plan integral de prevención de plagas. Para esto es imprescindible trabajar para evitar su presencia, mediante limpieza y desinfección del lugar de trabajo y eliminar residuos correctamente. También evitar su ingreso, cerrando puertas, ventanas, recipientes de almacenamiento, usando mallas en ventanas o extractores y rejillas en desagües. También está la prevención con cebaderas o placas pegamentosas. Un concepto muy utilizado en el ámbito de producción de alimentos son las ETAs, o enfermedades de transmisión por los alimentos. Se producen cuando consumimos un alimento en mal estado por estar vencido, en malas condiciones de conservación o contaminado. Los síntomas más comunes son dolor abdominal, fiebre, vómitos y diarrea. Trazabilidad. La trazabilidad alimentaria es el conjunto de procedimientos que nos van a permitir controlar todos los pasos que ha seguido un alimento desde su origen, pasando por el proceso de transformación hasta llegar a las manos de los consumidores. Como manipuladores de alimentos, tenemos la gran responsabilidad de elaborar alimentos que no dañen al consumidor. Entonces, ¿qué nos dicen las BPM? Nos dan las pautas de trabajo, de manejo de materias primas y conductas para lograr y sostener la inocuidad de los alimentos.
Respecto del personal, veamos las conductas dentro de planta. Lavado de manos. El lavado de manos debe ser correcto, con jabón y agua potable. Luego secarse las manos con toallas desechables. En los sectores de puesto de lavamanos y en los sanitarios contamos con carteles indicadores de cómo lavarse las manos correctamente. El lavado debe realizarse tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, antes de manipular materias primas, luego de utilizar el baño. Además, las uñas deben estar cortas, limpias, sin esmaltes, no utilizar anillos o joyería que puedan caer dentro de los tanques o mezclarse entre los insumos. Recordar que el uso de guantes no nos exime de la higiene y del lavado de manos. Higiene del personal. Es importante acudir al lugar de trabajo en condiciones óptimas de higiene, ya que la piel, el cabello y las prendas de vestir son una fuente importante de contaminación de bacterias, de perfumes y alérgenos. La indumentaria básica debe estar limpia, el calzado en condiciones. En caso de ser necesario, se puede utilizar una cofia que cubra completamente el cabello y un barbijo para cubrir nariz y boca. Si presenta fiebre, vómitos, diarrea, tos, secreción nasal o se presume una enfermedad infectocontagiosa, no es recomendable que manipule alimentos o materias primas. Debe dar inmediato aviso a enfermería y a su superior inmediato. Si presenta heridas visibles, cubrirlas con un vendaje y protección apropiadas. Dentro de las instalaciones no se puede comer, fumar, salivar ni realizar ninguna práctica antihigiénica. Asimismo, es obligación de los usuarios conservar limpias las instalaciones sanitarias, vestuarios y comedor. Respecto al uso de los celulares, resultan una fuente importante de contaminación. Por lo tanto, no se debe manipular en zonas sensibles de generar una contaminación cruzada. Los visitantes o cualquier persona que ingrese a un área o un sector a la que no pertenezca debe cumplir con estas disposiciones de higiene e inocuidad. Manejo de insumos y materias primas. Cuando se reciben materias primas para elaborar jarabes, primero se debe corroborar que es un insumo aprobado por el laboratorio. La materia prima es sometida a controles de aceptación previo a su uso. Internamente se trabaja con un código de colores que determina su estado. Verde indica que está aprobado para su uso, amarillo en análisis y aún no se definió su destino, y rojo que no es apto para ser utilizado. Se debe verificar también el estado en el que llegan. El rótulo debe ser legible con claridad, qué tipo de insumo es, la identificación, el número de lote y fecha de vencimiento. Si se recibe un insumo vencido, se debe dar inmediato aviso al responsable de función. Estado del empaque. Deben estar íntegros, sin filtraciones, cortes, derrames ni contaminaciones en la superficie. Si la bolsa, caja o bidón están rotos, abiertos, contaminados, mojados, se deben separar y dar aviso. Los envases de las materias primas como bidones, bolsas, cajas también deben cumplir con requisitos de higiene. No se debe manipular una caja con tierra o un bidón con derrames, ni mucho menos una bolsa mojada, porque de esta manera la contaminación estaría garantizada. Por esto es importante revisar el estado en el que se reciben los insumos y asimismo cuidar la conservación de los envases hasta el momento de su uso. Hasta el momento de ser usadas, se deben almacenar en lugares limpios, no apoyar directamente sobre el piso, preferentemente sobre tarimas limpias, separadas de la pared, controlando que no se mezcle o contamine con otros líquidos o sustancias que puedan afectar su calidad e inocuidad. Los remanentes deben ser cerrados hasta completar su uso, especialmente los insumos secos almacenados en bolsas, para evitar su contaminación o derrame. Se debe conservar igualmente la integridad de los rótulos a fin de identificar el producto. Nunca mezclar las cucharas de dosificación, ya que se genera así una contaminación cruzada. Para evitar la contaminación, los utensilios para dosificación deben ser de uso exclusivo para cada ingrediente.
Siempre utilizar las materias primas controlando su fecha de vencimiento, controlando de usar primero lo que está próximo a vencer para tener una correcta rotación. Documentación y registros. Los registros de las sustancias utilizadas durante el proceso de elaboración, así como los procedimientos realizados, son importantes para garantizar la trazabilidad y son un requisito de ley, es decir, son obligatorios. Por esto se debe dejar anotados siempre números de lote, fecha de vencimiento, cantidad utilizada y toda la información que nos permita seguir la trazabilidad de los insumos. Agua potable. El agua, como ingrediente mayoritario, debe cumplir con estrictos controles y tratamientos para su potabilización. Para esto, cada semana se realiza el lavado de filtros de arena y carbón y diariamente se realiza un estricto control de la concentración de cloro. Esta actividad es de gran importancia para garantizar la inocuidad de las bebidas. La medición de la concentración de cloro es una tarea que permite corroborar la adecuada dosificación de cloro para potabilizar el agua y evitar una sobredosificación que resultaría perjudicial para el producto y los consumidores. Al respecto, están publicados en el Laboratorio de Control de Calidad los PPROP que hablan al respecto. Asimismo, el control de cloro se realiza con un kit de test colorimétrico que, como todo elemento de medición, debe ser verificado o calibrado a espacios de tiempos planificados. Para asegurar que la medición es la correcta, se debe chequear la fecha de verificación. Requisitos de higiene del establecimiento. Se debe asegurar la limpieza y desinfección del área y de todos los elementos que se utilizan para trabajar. Cada turno debe entregar al siguiente el espacio de trabajo en perfectas condiciones de orden y limpieza. El respeto es también parte de un ambiente de trabajo agradable. No están permitidos los animales y para el control de plagas se disponen de cebos en todo el perímetro de la planta, por lo que es importante no obstruirlos. En el interior se disponen de filtros en los extractores y de insectocutores con placas pegamentosas. Las sustancias peligrosas y contaminantes como los productos sanitizantes, hablamos de ácido peracético, limpiadores alcalinos, solución de cloro y detergentes, no pueden ni deben ser almacenados nunca junto a las materias primas. Para su resguardo contamos con un armario que se encuentra separado del sector de elaboración. Para estos productos es también importante conservar los rótulos con lote y fecha de vencimiento y para su fraccionamiento utilizar envases apropiados con su correcta identificación para evitar accidentes o intoxicaciones. Los equipos e instrumentos utilizados para la medición deben ser calibrados y se deben mantener un registro de su control. Los densímetros, balanza, termómetros, refractómetros, kit de cloro, kit de ozono y conductímetro son elementos de medición muy importantes que deben ser calibrados y o verificados con periodicidad para garantizar su correcto funcionamiento. La mayor parte de las verificaciones se realizan internamente por el laboratorio central y otros, como en el caso de las balanzas, son verificadas por un servicio externo. Ante cada evento inesperado que surja durante el proceso de fabricación y que afecte en forma negativa la calidad final del producto, se deben redactar no conformidades. Además, es importante señalizar con la cartelería correcta los materiales separados para análisis, ya sea producto final, materia prima o productos obtenidos de pruebas industriales. Como vemos, las buenas prácticas incluyen un abanico de tareas indispensables para lograr la inocuidad y evitar las enfermedades de transmisión alimentaria.
cumplir y hacer cumplir las BPM es responsabilidad de todos. Muchas gracias por su atención.